En el año 2017, en el silencio de un laboratorio de investigación en París, un grupo de científicos observaba con atención los datos que aparecían en la pantalla. No era una expedición arqueológica en el sentido tradicional, sin pinceles, arena ni mapas antiguos. Eran físicos nucleares, miembros del proyecto internacional Scan Pyramids, y sus herramientas no eran palas, sino detectores de muones, instrumentos capaces de registrar partículas nacidas en las capas superiores de la atmósfera y, en ocasiones, incluso en las profundidades del cosmos. Estas partículas, los muones, se generan cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera. Pueden atravesar la Tierra casi sin resistencia, cruzar montañas, edificios y, como se descubrió, incluso las macizas estructuras de las pirámides. Siguiendo la dirección y la intensidad de ese flujo, es posible crear un modelo tridimensional del interior de un bloque de piedra, del mismo modo que una radiografía revela los huesos dentro del cuerpo humano. Meses de mediciones meticulosas condujeron a un resultado inesperado. La reconstrucción por computadora mostró algo dentro de la pirámide de Keops que nadie había imaginado. No se trataba de oro, ni de sarcófagos, ni de misteriosos artefactos. Lo que apareció fue un vacío, un espacio enorme y oscuro, oculto en el corazón mismo de la pirámide, allí donde, según todos los planos y reconstrucciones, no debería haber absolutamente nada. Este hallazgo puso en duda todo lo que pensábamos saber sobre la pirámide durante 4.500 años. Turistas, exploradores, saqueadores y arqueólogos habían pasado literalmente a pocos metros de ese espacio, sin sospechar su existencia. Pero ahora, los hechos hablaban por sí mismos. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. El espacio descubierto no era una pequeña cámara oculta ni un pasadizo técnico olvidado. 3 equipos de investigación independientes, de Francia, Japón y Egipto, realizaron verificaciones cruzadas y llegaron al mismo resultado. La cavidad era realmente enorme. Su tamaño fue comparado con el interior de un avión de pasajeros Airbus A320, una longitud de al menos 30 metros, una altura de varios pisos. Y todo ello ubicado justo encima de la Gran Galería, el largo corredor inclinado que conduce a la supuesta cámara funeraria del faraón. Cuando los datos fueron confirmados, el mundo reaccionó de inmediato. Los medios se llenaron de titulares y la comunidad egiptológica quedó dividida en 2 bandos enfrentados. Por un lado, estaban quienes veían en esto el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XXI. Si la cavidad no era accidental, entonces tal vez ahí se encuentre la verdadera tumba de Keops, cuidadosamente escondida por un sistema de cámaras falsas y trampas arquitectónicas. Porque, oficialmente, el sarcófago del faraón jamás fue encontrado. Por otro lado, surgieron los escépticos. A la cabeza estaba el antiguo y poderoso ministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. Él aseguraba que no existía ninguna gran cavidad, que los datos se debían simplemente a diferencias en la densidad de la piedra y pequeñas fisuras en la estructura. Según él, los físicos habían interpretado mal las mediciones. Sin embargo, la pregunta principal quedó flotando en el aire, fría, afilada, como una corriente de viento en lo profundo de un pasillo antiguo. Si dentro de la pirámide existe de verdad un espacio tan enorme, ¿quién lo construyó? ¿Y para qué? ¿Qué pasaría si la mayor obra arquitectónica de la Tierra, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sobrevivió milenios, hubiera ocultado su secreto principal a plena vista todo este tiempo? ¿Qué hay dentro de ese espacio enorme, cuidadosamente oculto, herméticamente sellado?
¿Y por qué los constructores del antiguo Egipto hicieron todo lo posible, y al parecer incluso lo imposible, para esconder su existencia de todas las generaciones futuras? Para comprender por qué el descubrimiento de esta cavidad provoca tanta conmoción, debemos observar otros hallazgos igual de extraños encontrados en tumbas y templos de Egipto. Son ellos los que permiten ver el cuadro completo, un cuadro mucho más complejo que el que muestran los libros escolares o las excursiones turísticas al pie de las pirámides. Vamos a analizar 9 descubrimientos inusuales, y después volveremos al misterio de la Gran Pirámide para ensamblar todas las piezas de este rompecabezas. Y comenzaremos con un objeto que a primera vista no tiene nada de majestuoso. No es una máscara de oro, no es un tesoro de faraón, no es una estatua colosal. Es solo una pequeña lámina de metal. En 1837, el militar y explorador británico Howard Vyse realizaba trabajos dentro de la pirámide de Keops. Vyse era un hombre decidido y muy poco delicado. Usaba cargas de pólvora para abrirse paso a través de pasajes y muros antiguos, algo por lo que todavía hoy es maldecido por los arqueólogos. Pero la paradoja es esta: su brutalidad lo llevó a un hallazgo que se convertiría en una auténtica sensación. Durante la limpieza del conducto de ventilación sur, que conecta con la llamada Cámara del Rey, los trabajadores encontraron un objeto sellado dentro de la piedra, una pequeña lámina de hierro. Medía aproximadamente 26 por 9 centímetros, con un espesor de solo unos milímetros. A primera vista, nada especial, pero había un detalle. La Gran Pirámide de Keops fue construida alrededor del año 2560 a.C., en pleno periodo del Bronce. Los constructores del antiguo Egipto poseían un increíble conocimiento de ingeniería y geometría, capaces de levantar estructuras cuya precisión y escala rivalizan con los rascacielos modernos. Sin embargo, sus posibilidades en metalurgia eran limitadas. El hierro aún no podía ser fundido ni trabajado. El verdadero edad de hierro en Oriente Próximo comenzó casi 2000 años después de la construcción de la pirámide. Por eso, el hallazgo de un objeto de hierro trabajado dentro de la mampostería original, que no había sido abierta desde la antigüedad, es comparable a encontrar una placa electrónica o una pieza de motor en la tumba de Tutankamón. Simplemente no encaja en la línea histórica aceptada. Los escépticos atacaron inmediatamente a Vyse. Lo acusaron de fraude. Decían que él mismo había colocado la lámina allí para justificar las explosiones y daños que dejó dentro de la pirámide. Y de paso, entrar en la historia como descubridor de una sensación. Los argumentos parecían sólidos. La reputación de Vyse realmente era cuestionable. Durante décadas, el hallazgo fue declarado falsificación. Una mancha incómoda en la historia de la egiptología. La pieza fue guardada en los archivos del museo, prácticamente eliminada del acceso científico. Pero la historia no terminó allí. Más de 100 años después, la lámina fue analizada nuevamente, esta vez con métodos modernos. Y los resultados fueron muy distintos a los que los escépticos esperaban. En 1989, los especialistas del Museo Británico volvieron a examinar la lámina y realizaron un análisis mucho más detallado. El resultado fue inesperado y obligó a reconsiderar las conclusiones anteriores. Primero, el estudio metalográfico confirmó algo crucial. El objeto es realmente antiguo. No pudo haber sido introducido en la pirámide en épocas posteriores. Segundo, en su superficie se detectaron restos extremadamente finos de dorado, lo que indicaba claramente que se trataba de un objeto ritual, no de un fragmento de herramienta abandonado por un obrero. Pero lo más revelador llegó con los métodos del siglo XXI. El análisis por espectrometría de masas mostró que el hierro no era de origen meteorítico. Se sabe que los antiguos egipcios a veces utilizaban meteoritos, considerados un regalo celestial. Con ese metal del cielo, fabricaban pequeños amuletos o dagas. El hierro meteórico siempre contiene un alto porcentaje de níquel. Sin embargo, en esta pieza casi no había níquel. Eso significa que el metal se obtuvo de mineral terrestre,
que fue extraído, fundido y trabajado a temperaturas superiores a 1500 grados Celsius. La historia oficial sostiene que la tecnología para fundir hierro no existía en Egipto en esa época. Si la tecnología no existía, entonces esta lámina tampoco debería existir. Entonces, ¿qué es? ¿Un rastro de un conocimiento perdido que más tarde desapareció? ¿O el vestigio de una civilización anterior cuyas habilidades fueron heredadas y luego olvidadas? Este pequeño fragmento de hierro no es solo una pieza de museo. Es una grieta en la superficie pulida de la cronología aceptada, un recordatorio peligroso y silencioso. Quizá hemos subestimado la profundidad del pasado. Ahora viajemos muy al sur de la meseta de Giza, a la ciudad de Abidos, una de las capitales sagradas más antiguas del Alto Egipto. Allí se alza el magnífico templo funerario del faraón Seti I, padre de Ramsés II. Los relieves de este templo son considerados la cumbre del arte egipcio antiguo. Cada signo está tallado con una precisión absoluta. Las líneas son suaves, las proporciones perfectas y el estado de conservación es impresionante. Sin embargo, en una de las grandes vigas del techo, situada bastante alto, se puede ver algo que no encaja del todo dentro del sistema habitual de símbolos religiosos. Entre los jeroglíficos, aves, dioses, cartuchos reales, se distinguen figuras que, para el ojo moderno, evocan asociaciones muy concretas. Una de ellas se parece sorprendentemente a un helicóptero militar. Un cuerpo alargado, un rotor principal, una cola con hélice trasera. A su lado, otra figura recuerda a un tanque o vehículo blindado con torre y cañón. Un poco más allá, una forma que muchos interpretan como un submarino, y un perfil que parece un avión futurista o incluso un dirigible. Cuando las fotografías de estos relieves aparecieron por primera vez en la prensa y en Internet a finales del siglo XX, causaron un verdadero terremoto informativo. Personas ajenas a la arqueología vieron en ellas una prueba directa de que los antiguos egipcios podrían haber tenido contacto con tecnologías que la ciencia oficial ni siquiera contempla como posibles. Los partidarios de la teoría del paleocontacto, la idea de que en la antigüedad remota la Tierra fue visitada por civilizaciones extraterrestres, vieron en estos relieves una confirmación directa de sus creencias. Según ellos, no se trata de símbolos estilizados ni de coincidencias fortuitas, sino de representaciones realistas de tecnología que los antiguos egipcios pudieron ver con sus propios ojos. De lo contrario, ¿cómo explicar la aparición de una silueta que coincide casi por completo con la forma de un helicóptero moderno, esculpida 3000 años antes de que Leonardo da Vinci siquiera imaginara un aparato volador y mucho antes de que la aviación existiera? Sin embargo, la egiptología oficial propone una interpretación mucho más terrestre. La explicación se basa en un fenómeno conocido como palimpsesto, cuando una inscripción más reciente se graba encima de otra más antigua, parcialmente borrada o cubierta con yeso. Los investigadores aseguran que los helicópteros y tanques no son dibujos de máquinas, sino el resultado de la superposición de dos textos diferentes, tallados en épocas distintas. Primero se grabaron los títulos del faraón Seti I. Uno de sus epítetos se traducía como aquel que aplasta a los 9 arcos, donde 9 arcos era un término simbólico para referirse a los enemigos de Egipto. Años después, durante el reinado de su hijo, Ramsés II, la primera inscripción fue parcialmente recubierta y se tallaron nuevos títulos, esta vez en honor al propio Ramsés, que se autodenominaba conquistador de los extranjeros. Con el paso del tiempo, el yeso se desprendió y los fragmentos de ambas inscripciones se fusionaron, creando formas que solo parecen modernas. Así, afirman los egiptólogos, el jeroglífico de arco se combinó con el jeroglífico de mano, dando como resultado una silueta que casualmente recuerda a un helicóptero moderno.
Todo parece lógico, coherente y científicamente explicado. Pero basta mirar los relieves sin la explicación previamente impuesta y las dudas vuelven. Demasiados detalles en esos contornos recuerdan a objetos tecnológicos reales. Las proporciones del helicóptero, la forma de los rotores, la torre y las orugas del tanque, la silueta aerodinámica del submarino. Las coincidencias parecen demasiado precisas, demasiado estructuradas como para ser fruto del azar. Además, los palimpsestos aparecen en muchos otros templos y tumbas de Egipto. Y si la superposición de jeroglíficos realmente produce nuevas imágenes con tanta facilidad, ¿por qué en ningún otro lugar vemos algo parecido? ¿Por qué justamente aquí, en el templo de Seti I, surge un conjunto completo de figuras reconocibles, reunidas casi como una misma escena? ¿Fue realmente una casualidad o el artesano talló lo que había visto? Algunos investigadores sugieren que estas figuras podrían ser un intento de registrar un evento ocurrido en un pasado muy remoto. No una batalla entre hombres, sino la llegada de los dioses, descendiendo en carros celestiales que brillaban y rugían como máquinas. El templo de Abidos no responde. Permanece en silencio, como hace miles de años. Sus pasillos de piedra solo devuelven el eco del viento y los pasos del visitante. Y nosotros seguimos frente a una pregunta que inquieta y fascina al mismo tiempo. ¿Conocemos realmente el pasado? ¿O solo creemos que lo conocemos? La mayoría de las momias conservadas en los museos producen en el espectador una impresión tranquila y casi contemplativa. Sus rostros, aunque marchitos por el tiempo, parecen serenos, como si simplemente estuvieran durmiendo, esperando despertar en el juicio del más allá. Pero existe una momia cuyo aspecto puede provocar escalofríos incluso en un investigador experimentado. En los catálogos oficiales se le conoce con el nombre sobrio de hombre desconocido E. Pero en la prensa, en los estudios académicos y entre los visitantes hace mucho que recibió otro nombre: la momia que grita. Fue descubierta en 1881, en el llamado Escondite Real, de Deir el-Bahari. Aquel lugar se convirtió en uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XIX. Para proteger los cuerpos de los faraones de los saqueadores, los antiguos sacerdotes trasladaron allí las momias de muchos grandes gobernantes, entre ellos Ramsés el Grande, Seti I y otros, a una sola tumba secreta. Sus sarcófagos yacían uno al lado del otro, con nombres, títulos y símbolos de poder. Pero entre aquellos entierros reales había un gran sarcófago de cedro, sin inscripciones ni relieves, y cuando los arqueólogos lo abrieron, la sala se llenó de exclamaciones y un silencio helado. Dentro había un cuerpo congelado en un gesto de sufrimiento indescriptible, la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta en un grito eterno, y los músculos del rostro tensos, como si el dolor hubiese persistido hasta el último latido del corazón. Y no solo su expresión impactó a los investigadores. Todo el rito funerario había sido violado. Las manos y los pies del difunto estaban atados con correas de cuero. En lugar de lino sagrado, su cuerpo había sido envuelto en piel de oveja. En Egipto, la oveja era considerada impura, y usarla significaba algo más que deshonor. Condenaba al alma a no entrar jamás en el reino de Osiris. No era simplemente un castigo, era un intento de borrarlo de la memoria y negarle la eternidad. Aún más extraña resultó la propia momificación. En la práctica habitual, los órganos internos del difunto se extraían, se embalsamaban y se colocaban en vasos canopos, destinados a acompañar al alma en su viaje por el más allá. Pero en este caso, los órganos no fueron retirados. El cuerpo simplemente fue desecado con sal de natrón, como si no se tratara de una momificación real, sino de un procedimiento primitivo y humillante más parecido a salar pescado. Todo esto indicaba un castigo ritual deliberado, pensado para durar toda la eternidad. ¿Quién era este hombre?
¿Por qué fue maldito incluso después de la muerte? Las respuestas comenzaron a aparecer solo con la llegada de las tecnologías modernas. La tomografía computarizada y los análisis de ADN revelaron que era un pariente cercano a Ramsés II. Y esto coincidió con una historia conocida en antiguos papiros, la conspiración del harén. Según varios textos, el príncipe Pentaur, hijo de Ramsés II, participó en un complot para asesinar a su propio padre y tomar el trono. La conspiración fue descubierta. Los documentos judiciales describen que, como miembro de la familia real, se le concedió una misericordia, el derecho a morir por sí mismo. Lo obligaron a tomar veneno o lo estrangularon. Su última convulsión quizá quedó congelada en su rostro como ese grito silencioso. Pero existe otra versión mucho más inquietante. Varios forenses al estudiar las imágenes notaron una dilatación anormal de la caja torácica. Esto puede significar una sola cosa: pudo haber sido enterrado vivo. Entonces, su último grito no fue simbólico, sino real. Un grito en la oscuridad absoluta, dentro de un sarcófago cerrado, en soledad total, con la conciencia clara de su destino. Y ese grito quedó con él para siempre. Al observar la momia que grita, no vemos simplemente un cuerpo reseco que ha sobrevivido milenios. Es como si estuviéramos frente al mismo instante del terror, atrapado en el tiempo. Su grito no se oye, pero se siente, como un eco que atraviesa la eternidad. Y son justamente hallazgos como este los que nos obligan a replantearnos no solo la historia, sino la propia textura emocional de las épocas antiguas. Comprendemos que los valores, los miedos y los símbolos del mundo egipcio no eran simplemente diferentes, eran otra forma de mirar la realidad. En 1859, el arqueólogo francés Auguste Mariette realizaba excavaciones en el necrópolis de Dra Abu el Naga, cuando encontró una tumba intacta perteneciente a la reina Yahotep, madre del faraón Amose I, gobernante del siglo XV a.C. Era una época de guerra y caos. Egipto luchaba desesperadamente por recuperar su libertad, expulsando a los invasores asiáticos conocidos como los Hyksos. La tumba resultó ser toda una tesorería. Había diademas de oro, dagas con hojas de electro, brazaletes, pendientes, todo digno de la grandeza de la sangre real. Pero entre todos aquellos objetos brillantes, había uno sin equivalente en el arte egipcio conocido: un pesado collar de oro compuesto por 3 grandes colgantes en forma de moscas. Cada una estaba trabajada con una precisión sorprendente. Alas, patas, ojos, todo modelado con un detalle casi obsesivo, como si no fuese una joya, sino un símbolo sagrado. ¿Por qué moscas? Para nosotros, estos insectos evocan suciedad, enfermedad, molestia. Pero en el mundo militar egipcio, la mosca significaba algo completamente distinto. Resultó que el orden de la mosca de oro era la más alta condecoración del antiguo ejército egipcio. Se otorgaba a quienes demostraban una resistencia excepcional, una ferocidad imparable y una valentía inquebrantable en combate. La mosca, ese insecto imposible de ahuyentar que vuelve una y otra vez, simbolizaba la determinación que no se rinde, la cual define el destino de una batalla. Yahotep no era solo la madre de un futuro faraón. Tras la muerte de su esposo, se convirtió de hecho en gobernante, sosteniendo al país al borde del colapso. Las estelas de la época la describen como una mujer que reunió ejércitos, levantó la moral de los soldados y participó personalmente en las campañas para liberar Egipto. Su hijo, Amose, la honró 3 veces. Las 3 grandes moscas de oro sobre su pecho no eran adornos, sino el equivalente a 3 órdenes supremos por valor militar.
Imagínala con su atuendo de guerra, una reina al frente de sus tropas y en su cuello no delicados lotos, no escarabajos sagrados, sino pesadas moscas de oro, símbolo de su decisión feroz y de su fuerza implacable. Esto revela cuán directos, poderosos y primitivos eran los conceptos de heroísmo y gloria en aquella época. Ahora, volvamos al tema de las tecnologías, estas que según la historia oficial, los antiguos egipcios no deberían haber conocido. En el templo de Hathor, en Dendera, existe una parte donde el acceso al pueblo común estaba prohibido, las criptas subterráneas. Y en las paredes de esas cámaras oscuras hay relieves que, para cualquiera que conozca un mínimo de electricidad, obligan a detenerse y mirar 2 veces. En las paredes de las criptas subterráneas del templo de Hathor en Dendera, se encuentran escenas que, desde hace más de un siglo, provocan debates encendidos. En los relieves se pueden ver sacerdotes sosteniendo objetos alargados que recuerdan sorprendentemente a lámparas de descarga de gas o a los tubos de Crookes, dispositivos del siglo XIX utilizados en los primeros experimentos con descargas eléctricas. Cada uno de esos objetos tiene una forma muy particular. Una ampolla alargada, con un ensanchamiento en uno de los extremos, colocada sobre una base que recuerda a una flor de loto. Dentro de la ampolla aparece una figura fina y ondulante, una serpiente que se extiende desde la base hasta el extremo opuesto. Visto con ojos modernos, se parece a un filamento de descarga eléctrica dentro de un tubo al vacío. De la base sale un elemento similar a un cable, que se dirige hacia un bloque rectangular. Sobre ese bloque está sentado un dios con un cuchillo en la mano. ¿Qué simboliza? ¿Advertencia? ¿Energía? ¿Tabú sagrado? La pregunta sigue abierta. Toda la estructura está sostenida por un pilar Yed, símbolo antiguo de estabilidad y fuerza. Para los defensores de la hipótesis tecnológica, aquí el Yed actúa como un aislante que evita la pérdida de energía. Para quienes apoyan la idea de conocimientos ocultos en el antiguo Egipto, esta imagen parece casi un diagrama eléctrico. Fuente de energía, cable, lámpara, descarga. Y por eso plantean una pregunta que aún no tiene una respuesta definitiva. ¿Cómo iluminaban los egipcios los pasajes profundos y las cámaras funerarias donde no entraba la luz del sol y donde no se encuentran restos de hollín de antorchas? Si se usaran antorchas o lámparas de aceite, los techos y las paredes se cubrirían de hollín muy rápidamente. Sin embargo, en las tumbas y templos de Egipto, incluso en aquellos lugares donde no entra ni un rayo de luz solar, los techos están limpios, sin rastros de humo. Eso significa que la iluminación debía ser fría y sin humo. Existen hipótesis sobre sistemas de espejos que reflejaban la luz hacia los pasillos profundos, pero los experimentos modernos demostraron que este método es extremadamente ineficiente. La luz se debilita demasiado rápido. De ahí surge una teoría audaz. Quizás los sacerdotes realmente disponían de fuentes primitivas de electricidad. Por ejemplo, grandes baterías galvánicas similares a la llamada batería de Bagdad, encontrada en Mesopotamia y datada aproximadamente en el mismo periodo. La egiptología oficial rechaza categóricamente esta interpretación. Según su versión, la escena tiene un significado puramente simbólico. El loto representa el montículo primordial surgido del caos. La serpiente es el dios Horus, hijo de la creación. La caja es un pedestal, y el pilar Det es el símbolo de la columna vertebral de Osiris, garantía de estabilidad cósmica. Pero persiste una sensación inquietante. La composición se parece demasiado a una lámpara. Incluso las proporciones y la disposición de sus elementos coinciden con los esquemas reales de tubos de vacío y dispositivos fluorescentes. Entonces, ¿qué representaban los artesanos antiguos?
¿Una alegoría mitológica que coincidió por casualidad con una tecnología del siglo XX? ¿O un objeto real, visto y utilizado por los sacerdotes, pero prohibido para el pueblo? Imagina las criptas subterráneas. Oscuridad absoluta, espesa, casi viva. Y de pronto, un resplandor frío, silencioso, sin fuego y sin humo. Una luz que llegó desde las profundidades del tiempo. No muy lejos de la pirámide escalonada de Djoser, en Saqqara, existe un lugar que impresiona tanto como las grandes pirámides de Giza. Ese lugar es el Serapeum, un enorme complejo subterráneo que, según la versión oficial, servía como necrópolis de los toros sagrados Apis, considerados la encarnación terrestre del dios Ptah. Pero basta descender por sus pasillos para sentir que la explicación oficial no cuenta toda la historia. Imagínate largos corredores, tallados directamente en la roca caliza, que se pierden en la oscuridad. A ambos lados se abren nichos colosales, cámaras funerarias. Y en cada una de ellas se encuentra un objeto difícil de describir simplemente como sarcófago. Son contenedores monolíticos de granito, basalto o diorita, algunas de las piedras más duras que existen en la Tierra. Cada caja, junto con su tapa, pesa de 70 a 100 toneladas. Pero lo más impresionante no es el tamaño, es la precisión. Las superficies internas y externas están pulidas hasta tal punto que reflejan la luz. Los ángulos son rectos, las líneas son perfectas y las uniones son tan exactas que no se puede introducir ni la hoja de una navaja entre la tapa y la base. Ese nivel de acabado hoy solo puede lograrse con maquinaria industrial de control computarizado. Y, según la explicación oficial, todo esto se hizo para enterrar toros. Sin embargo, dentro de casi todos los sarcófagos no se encontró ninguna momia, ningún ajuar ritual, ninguna inscripción que explicara su propósito. En el único sarcófago que permanecía sellado, se halló una mezcla de huesos de diferentes animales bañados en betún. No era un entierro, era un ritual. O quizá, un intento de ocultar algo. Pero la pregunta principal es, ¿cómo fue posible? Los constructores del antiguo Egipto no deberían haber contado ni con herramientas de hierro, ni con tecnología para cortar piedra con gran precisión. Mucho menos con métodos para trabajar diorita o basalto, rocas tan duras que apenas pueden ser talladas, incluso con herramientas modernas. Entonces, ¿cómo pudieron los artesanos egipcios lograr una precisión equivalente a la de máquinas actuales, creando superficies perfectamente planas a mano? ¿Y cómo bajaron bloques de más de 100 toneladas por corredores subterráneos estrechos, colocándolos luego con una exactitud casi milimétrica? Aquí aparece el detalle más revelador. Un sarcófago inacabado, abandonado en medio del pasillo, como si hubiera quedado detenido a mitad del proceso de transporte. Este objeto es la clave. En su superficie no hay marcas de herramientas manuales. No se ven golpes de cincel, ni fracturas ni estrías producidas por herramientas de cobre o piedra. En cambio, la superficie parece haber sido cortada por una máquina gigantesca, una herramienta capaz de retirar material de manera uniforme y precisa, pero que, por alguna razón, se detuvo. Ese objeto congelado en el tiempo derriba por completo la versión clásica de miles de obreros trabajando con cuerdas y herramientas primitivas. Lo contradice, lo desafía, lo destruye. Muestra que en la construcción del Serapeum se utilizaron técnicas que la historia oficial no puede explicar. Ingenieros como Christopher Dunn, que han dedicado décadas al estudio del Serapeum y de otras estructuras megalíticas de Egipto, afirman que no estamos ante un ejemplo de artesanía primitiva,
sino ante los restos de una tecnología avanzada que se ha perdido. Sostienen que en la construcción se utilizaron métodos de corte basados en ultrasonido, vibraciones de alta frecuencia o incluso técnicas capaces de alterar temporalmente la estructura interna del granito, volviéndolo más blando y moldeable. Suena increíble, pero la precisión de las superficies internas de los sarcófagos es tan extrema que no deja espacio para explicaciones basadas en cinceles y arena. Hay teorías aún más audaces. Para mover los bloques se pudo emplear levitación acústica, donde objetos masivos son elevados y desplazados mediante ondas sonoras dirigidas. La idea parece fantástica, pero en los laboratorios del siglo XXI ya se realizan experimentos similares, aunque a escala de gramos, no de cientos de toneladas. Al contemplar estos contenedores monumentales y perfectos, cuesta creer que fueran creados por personas que solo contaban con cuerdas, trineos de madera y herramientas de cobre. El Serapeum no se siente como una tumba, se siente como un complejo técnico abandonado, tal vez un almacén, un depósito para algo importante, peligroso o sagrado. Lo que vemos se parece más a infraestructura que a ritual, y los creadores de esa infraestructura desaparecieron dejando atrás objetos que no podemos reproducir ni comprender del todo. Pero la historia de Egipto guarda páginas aún más oscuras. Ningún relato sobre hallazgos extraños y perturbadores estaría completo sin mencionar la más famosa y más inquietante de todas las leyendas: la maldición de la tumba de Tutankamón. En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter, junto con su mecenas, el Lord Carnarvon, después de muchos años de búsquedas infructuosas, finalmente descubrieron la tumba sellada KV62 en el Valle de los Reyes. Cuando Carter hizo un pequeño orificio, acercó una vela y miró hacia el interior, Carnarvon le preguntó: ¿Ve algo? Carter respondió: sí, cosas maravillosas. Pero junto con el oro y los tesoros, como si emergiera desde la oscuridad de la tumba, salió algo más. Según la leyenda, en la entrada había una tablilla de arcilla con la inscripción: la muerte llegará en alas veloces a quien perturbe el descanso del faraón. Los historiadores aún discuten si esa tablilla realmente existió, pero la cadena de acontecimientos que siguió después conmocionó al mundo. El primero en morir fue el Lord Carnarvon, tan solo 5 meses después de la apertura de la tumba. Lo picó un mosquito en la mejilla. Más tarde, mientras se afeitaba, se cortó justo en ese lugar, algo insignificante, al parecer, pero la herida se infectó, provocando una septicemia. El 5 de abril de 1923 murió entre terribles dolores en su habitación del Hotel Continental, en El Cairo. Los periódicos afirmaban que en el momento exacto de su muerte, las luces se apagaron repentinamente en todo El Cairo, y en su mansión familiar en Inglaterra, a miles de kilómetros, su perro favorito, una Fox Terrier llamada Susie, aulló y murió a la misma hora. Y eso solo fue el comienzo. El millonario estadounidense George J. Gould, que visitó la tumba poco después, se resfrió y murió de una neumonía fulminante pocos días más tarde. Y la lista continuó, una y otra vez. La lista de muertes extrañas tras la apertura de la tumba de Tutankamón no dejó de crecer. El príncipe egipcio Ali Kamel Fahmy Bey, quien según los rumores se había fotografiado dentro de la tumba, fue asesinado pocos meses después por su propia esposa en Londres. Sir Archibald Douglas Reed, el radiólogo que examinó por primera vez la momia con rayos X, enfermó repentina y misteriosamente de una condición debilitante e incurable y murió en 1924. Otro miembro de la expedición, A.C. Mays, estrecho colaborador de Carter, murió en 1928, en el mismo Hotel Continental donde falleció Carnarvon, víctima de una grave neumonía. En 1929 murió el secretario de Carter, Richard Bethel. Lo encontraron en su cama, en un club exclusivo de Londres. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero los rumores hablaban de asfixia mecánica. Un año después, su padre, Lord Westbury, quien guardaba en su casa varios objetos retirados de la tumba, salió por la ventana de su apartamento en el 7º piso y saltó.
En la nota que dejó solo había una frase: "No puedo soportar más este horror". ¿Casualidad? ¿Coincidencias? ¿O acaso el antiguo Egipto no solo estaba obsesionado con la vida eterna, sino que también sabía cómo protegerla? Pero ahora llegamos a lo más importante. Volvemos a la pirámide de Keops. Existe una segunda interpretación sobre la naturaleza del vacío descubierto dentro de la Gran Pirámide. Según esta versión, esa enorme cámara oculta sería en realidad la verdadera tumba de Keops. Sabemos que la pirámide contiene 3 espacios conocidos: la cámara subterránea, la llamada Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Pero ninguna de ellas contiene un sarcófago, ni rastros de un ritual funerario. El cofre de granito en la Cámara del Rey es tosco, sin tapa, y claramente no fue diseñado como sarcófago, sino para otro propósito. Muchos investigadores llevan tiempo sospechando que todas las cámaras conocidas son una trampa arquitectónica, destinada a engañar a saqueadores, y que la verdadera tumba fue oculta donde nadie pensaría buscar. Si esto es cierto, entonces el gran vacío cumple todos los requisitos. Está ubicado en el corazón de la pirámide. Está completamente aislado. Su tamaño corresponde al estatus de un dios en vida. Y no tiene ningún acceso visible. Allí podría hallarse algo que el mundo jamás se ha atrevido siquiera a imaginar: la momia intacta de Keops, rodeada de riquezas que superarían con creces el tesoro de Tutankamón. Pero existe una tercera teoría, no menos enigmática y quizá aún más decisiva para comprender la construcción de las pirámides. El arquitecto francés Jean-Pierre Houdin propuso que el vacío no es una cámara, sino una rampa interior inclinada. Un gigantesco corredor por el que los constructores alzaban los bloques de piedra durante la construcción. Houdin defendió esta idea mucho antes de que la cavidad fuera descubierta, basándose en modelos computacionales. Y si su hipótesis es correcta, significa una sola cosa: Egipto no construyó las pirámides con rudimentarias rampas externas como enseñan los libros, sino mediante un ascensor interno en espiral, una obra maestra de ingeniería. Lo que implicaría que la pirámide no es solo una tumba, es una máquina. Houdin sostenía que las rampas externas para construir la pirámide no solo habrían sido incómodas, habrían sido físicamente imposibles. Para elevar bloques de varias toneladas a más de 100 metros de altura por la ladera exterior, habría sido necesaria una rampa de cientos de metros de largo y tan gruesa como la propia pirámide, lo que implicaría que los egipcios habrían tenido que construir otra pirámide, hecha de barro, piedra caliza y madera, solo para desmontarla después. Y no existe ningún rastro de algo así, ni en Giza ni en ninguna otra parte. Según la teoría de Houdin, la pirámide se construyó desde dentro, utilizando un sistema de corredores en espiral internos que ascendían capa por capa. Estos permitían elevar los bloques poco a poco a medida que la estructura crecía a su alrededor. Y la gran cavidad descubierta sería el tramo principal de ese sistema, una vía amplia diseñada para transportar las vigas de granito más pesadas, algunas de hasta 60 toneladas, utilizadas para cubrir la llamada Cámara del Rey. Las dimensiones, la inclinación y la posición del vacío coinciden exactamente con esta solución de ingeniería. Cuando la construcción terminó, el corredor fue sellado por ambos extremos, y en su interior quedó solo el silencio. Esta versión no promete tesoros, momias intactas ni revelaciones sensacionalistas, pero revela otro tipo de misterio, no sobre quién fue enterrado en la pirámide, sino cómo fue construida. Bajo esta luz, la pirámide deja de ser una tumba mística y se convierte en una máquina de ingeniería calculada, creada con un conocimiento extraordinario de arquitectura, peso, equilibrio y carga estructural. ¿Cuál de las 3 teorías es la correcta? No lo sabemos.
pero todas tienen algo en común. Cada una hace que el rostro de la pirámide sea aún más enigmático, no más claro. Hoy, las autoridades egipcias prohíben estrictamente cualquier perforación u otro método invasivo dentro de la cavidad. Y es comprensible. No se puede arriesgar el monumento más importante de la antigüedad por ninguna teoría. Pero la ciencia avanza. El proyecto Scan Pyramids continúa. Se están desarrollando nuevos telescopios de muones lo suficientemente potentes como para, en los próximos años, radiografiar el vacío y revelar incluso objetos individuales, si realmente existen allí. Y entonces la humanidad, por primera vez en la historia, mirará dentro del corazón de la pirámide, sin mover ni una sola piedra. Y descubriremos qué escondía Keops: una cámara funeraria intacta, un secreto de ingeniería o algo más, algo que aún no encaja en nuestra visión del mundo antiguo. El vacío dentro de la pirámide se ha convertido en un símbolo de ella misma. Cuanto más intentamos comprenderla, más claro se vuelve que sabemos casi nada. Es un enigma tallado en piedra, un mensaje dirigido al futuro, un desafío lanzado a través de los milenios. Parecía como si un guardián invisible de la tumba vengara, lenta y silenciosamente, a cada persona que usó perturbar el descanso del joven faraón. Pero ahora, volvemos a la Gran Pirámide, mucho antes del descubrimiento de la Gran Cavidad. En 1993, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink recibía una tarea aparentemente simple: inspeccionar unos estrechos conductos de tan solo 20 por 20 centímetros que salen desde la llamada Cámara de la Reina, en un ángulo de unos 40 grados. Durante años, se creyó que eran conductos de ventilación, pero había algo extraño: no llevan al exterior, y la propia cámara nunca fue usada para un entierro, es decir, no necesitaba ventilación. Para investigarlos, Gantenbrink creó un pequeño robot sobre orujas llamado Upuau-2, el que abre caminos. Con cámara y luces, avanzó lentamente por el túnel polvoriento, intacto durante 4.500 años. Después de unos 65 metros, el robot se detuvo. La imagen que apareció en la pantalla dejó al equipo sin palabras. Una pequeña losa de piedra caliza, perfectamente encajada, como una puerta, y sobre ella, dos pequeñas piezas de cobre, como si fueran agarraderas o contactos. Era la primera puerta sellada, descubierta dentro de la pirámide desde tiempos antiguos. Y la pregunta surgió de inmediato: ¿qué hay detrás? ¿Una cámara funeraria? ¿Un archivo secreto? ¿Un objeto oculto para siempre? Pero en lugar de un triunfo, estalló un escándalo. Sin consultar con las autoridades egipcias, Gantenbrink informó del descubrimiento a la prensa británica. Esto provocó la furia del entonces jefe del Servicio de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. Gantenbrink fue inmediatamente expulsado de todos los trabajos y se le prohibió el acceso a la pirámide. Las investigaciones quedaron congeladas durante casi 9 años. Solo en 2002, bajo la dirección de National Geographic, se organizó una nueva expedición. Se utilizó un robot nuevo, más pequeño y preciso. Perforó un agujero de solo 3 milímetros en la puerta de piedra caliza e introdujo cuidadosamente una cámara endoscópica. Lo que vieron los investigadores resultó ser a la vez decepcionante y profundamente intrigante. Justo detrás de la primera puerta, a solo 21 centímetros, había una segunda puerta, más tosca, más gruesa, bloqueando completamente el conducto. No había pasajes, no había cámaras, solo un espacio cerrado entre dos barreras de piedra en un túnel tan estrecho que ningún ser humano podría entrar. Pero, ¿para qué? ¿Por qué los constructores antiguos crearon un sistema de doble sellado en un conducto microscópico que no se conecta con ninguna cámara conocida de la pirámide?
¿Era una trampa? ¿Un elemento técnico relacionado con el levantamiento de bloques? ¿O parte de un mecanismo mucho más complejo cuyo propósito aún no comprendemos? La respuesta sigue oculta en la piedra y espera. El corredor que conduce a estas dos pequeñas puertas parece hecho deliberadamente para terminar en nada. No parece una defensa contra saqueadores, romper estas losas no sería difícil. Más bien, parece una barrera simbólica o un sello técnico cuidadosamente diseñado para ocultar algo que no estaba destinado a los ojos de los mortales. En 2011, un robot aún más avanzado logró introducir una cámara flexible detrás de la segunda losa. ¿El resultado? Detrás de la puerta solo había una piedra tosca, ningún pasadizo, ninguna cámara, ningún tesoro. Pero en el suelo del diminuto espacio entre ambas losas se encontraron marcas de ocre rojo, líneas finas y símbolos que podrían ser marcas de los canteros o signos rituales colocados con intención y significado preciso. Hoy, la mayoría de los investigadores oficiales se inclinan por una explicación ritual. Según su versión, los conductos son canales estelares a través de los cuales el espíritu del faraón, Suka, debía ascender a las estrellas del polo celeste y unirse a las constelaciones inmortales, y las puertas serían portales simbólicos hacia el más allá. Pero queda una pregunta que destruye esta hipótesis aparentemente segura. ¿Por qué estos conductos comienzan en la cámara de la reina, donde nunca se enterró a nadie? ¿Y qué significan los elementos de cobre en las pequeñas puertas? Un material raro en la simbología funeraria, pero muy utilizado en dispositivos técnicos y conductores eléctricos. Algunos investigadores que consideran la pirámide como una instalación energética ven en estos detalles componentes de contactos, interruptores o partes de un mecanismo. Sea cual sea la interpretación, las puertas de Gantenbrink son una prueba real y tangible de que aún entendemos muy poco sobre el interior de la Gran Pirámide. La pirámide está construida como una matrioshka. Detrás de un misterio siempre se oculta otro. Y esas pequeñas puertecillas fueron solo un preludio a un descubrimiento de una escala mucho mayor. Y ahora volvemos a él, al enigma más grande de la pirámide de Keops, a la anomalía que obligó a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto, a la gran cavidad, el Big Void de Scan Pyramids. Intentemos comprender nuevamente la magnitud de este hallazgo. No es una cámara, no es un pasadizo, es un volumen comparable a la nave principal de la Catedral de Notre Dame o al fuselaje de un gran avión de pasajeros. Esta enorme cavidad completamente sellada se encuentra directamente sobre la Gran Galería, el elemento arquitectónico más complejo, preciso y enigmático de toda la pirámide. Y su existencia es un desafío directo para la egiptología clásica. Si allí realmente hay una cámara, entonces todo lo que creíamos acerca del propósito de las pirámides debe reescribirse. Si ahí se oculta una rampa interna, entonces debemos reescribir la historia de su construcción. Y si ahí hay algo distinto, algo todavía desconocido, entonces tendremos que reescribir la historia de las civilizaciones. La cavidad es una frontera entre lo conocido y lo desconocido, y está esperando. Después del anuncio oficial del descubrimiento de la Gran Cavidad en 2017, comenzaron intensas disputas que continúan hasta hoy. ¿Qué es exactamente lo que está oculto en el corazón de la pirámide de Keops? Actualmente existen 3 versiones principales, y cada una de ellas es sorprendente a su manera. La primera versión, la más cautelosa y conveniente para la ciencia académica tradicional, afirma que la cavidad es un elemento puramente ingenieril. Según esta hipótesis, los antiguos constructores la crearon deliberadamente para reducir la enorme carga de peso de la pirámide sobre el techo de la Gran Galería. La cavidad actuaría como una zona de alivio, protegiendo la estructura de la presión de millones de toneladas de piedra. A favor de esta idea están las llamadas cámaras de descarga situadas sobre la Cámara del Rey.
Estas cámaras realmente existen y confirman que los egipcios comprendían los principios de redistribución del peso. Sin embargo, esta versión tiene problemas muy serios. Si el objetivo era solo aliviar la presión, ¿por qué hacer una cavidad tan enorme, tan alargada y tan perfectamente orientada? Para una simple compensación estructural, habría bastado con un espacio mucho más pequeño, quizás lleno de arena o grava. Y lo más importante, ¿por qué sellarla herméticamente? ¿Por qué no conduce a ella ningún pasaje conocido? ¿Por qué fue ocultada deliberadamente y no dejada como un elemento estructural accesible? Si se trata solo de una medida arquitectónica, entonces resulta demasiado compleja, demasiado precisa, demasiado escondida, demasiado pensada. El descubrimiento de la cavidad no resultó ser solo un hecho arqueológico, sino un desafío a toda nuestra visión del pasado, y ha obligado a ingenieros, historiadores, arquitectos y físicos a reconsiderar muchos modelos habituales. Estamos al borde de uno de los descubrimientos más importantes de la historia. No se trata de oro ni de sarcófagos, se trata de comprensión. Comprender cómo fue construida la estructura más grandiosa del mundo antiguo, quién fue el pueblo que la creó y qué exactamente quiso transmitir a través de los milenios. Hoy, las autoridades egipcias no permiten perforaciones ni excavaciones físicas, y es comprensible, el riesgo es demasiado grande. Pero ya se están desarrollando nuevos telescopios de Mones, y muy pronto, la humanidad podrá ver dentro de la cavidad sin tocar una sola piedra. Es posible que por primera vez veamos lo que Keops escondió en el corazón de su pirámide. Puede ser la verdadera tumba, intacta durante 4.500 años, un sistema secreto de construcción que cambie nuestra comprensión de las tecnologías antiguas, o algo tercero, algo que aún no podemos ni imaginar. La pirámide sigue en silencio, pero el silencio no es el final de la historia, es una pausa antes de la respuesta.